Era una tarde típica en el bullicioso Aeropuerto Internacional Liberty de Nueva York. El zumbido de los anuncios llenaba el aire y los pasajeros se apresuraban a través de la terminal tirando de sus equipajes de mano detrás de ellos entre la multitud de viajeros. Una figura serena se movía con propósito entre la multitud. Angela Davis, una distinguida senadora estadounidense conocida por su agudo intelecto y determinación inquebrantable. Hoy, sin embargo, Angela estaba tratando de pasar desapercibida con la esperanza de disfrutar de unas horas de paz en su vuelo de regreso a Washington, D. Después de una agotadora ronda de negociaciones sobre la reforma policial, Angela había pasado los últimos 3 días en acaloradas discusiones con varios representantes de las fuerzas del orden presionando por la transparencia y la rendición de cuentas a raíz de numerosos escándalos que involucraban mala conducta policial. Era un trabajo agotador, pero Angela no era ajena a las batallas en la arena política. Como mujer negra en política, había encontrado innumerables obstáculos a lo largo de su carrera, pero su resistencia le había ganado el respeto de sus pares y la admiración de sus partidarios. Vestida con una elegancia discreta, un traje azul marino, sus rizos naturales enmarcaban sus rasgos afilados, Angela proyectaba confianza y autoridad sin necesidad de decir una palabra. Exudaba una fuerza tranquila del tipo que hacía que la gente instintivamente se hiciera a un lado mientras se acercaba. Cuando llegó a la puerta de embarque, mostró su boleto de primera clase a la gente de la puerta que inmediatamente la reconoció y asintió con un pequeño gesto de respeto. Angela respondió con una sonrisa educada, su mente ya estaba a la deriva en el trabajo que la esperaba en DC, abordó el avión, se acomodó en su espacioso asiento en la cabina de primera clase y suspiró suavemente, disfrutando el breve momento de soledad antes de que los asistentes de vuelo comenzaran sus rondas. Angela sacó su tableta con la intención de ponerse al día con algo de lectura, pero el cansancio del largo viaje estaba comenzando a alcanzarla. Se reclinó en su asiento, cerró los ojos por un momento, saboreando la rara oportunidad de descansar, pero esta tranquilidad duró poco. Sentado a solo unas pocas filas detrás de ella estaba Rick Daniels, un oficial de policía blanco de mediana edad con más de una década de servicio. Rick tenía una mirada dura sobre él, una mandíbula cuadrada, cabello corto y canoso en las sienes y un ceño permanente grabado en su rostro. La vida como policía lo había desgastado. Y los cambios recientes en el panorama político solo habían aumentado sus frustraciones. La constante charla sobre la reforma policial, la rendición de cuentas y la erosión de lo que él veía como respeto por la placa había comenzado a meterse bajo su piel. Rick no solo estaba frustrado, estaba enojado. Creía que la profesión a la que había dedicado su vida estaba siendo atacada por políticos y activistas que no tenían idea de lo que era caminar por una zona, enfrentar el peligro todos los días, ser odiado simplemente por usar un uniforme, y en su mente una de las personas que lideraba ese ataque no era otra que Angela Davis. La había visto en las noticias innumerables veces hablando sobre el racismo sistémico en la policía, abogando por reformas que desmantelarían la cultura de abuso dentro de la aplicación de la ley. Para Rick, ella era la encarnación de todo lo que estaba mal en el país en este momento. Mientras estaba sentado en su asiento, los ojos de Rick escanearon la cabina de primera clase por costumbre. No era frecuente que volara en primera clase. Este era un raro placer pagado con millas de vuelo frecuentes acumuladas durante años de trabajar en detalles de seguridad para políticos y eventos de alto perfil. Había esperado un vuelo tranquilo, tal vez una bebida o dos. Y luego se durmió un rato antes de aterrizar, pero cuando su mirada se posó en Angela Davis, su humor se agrió al instante. La reconoció inmediatamente. Allí estaba ella sentada cómodamente en primera clase, la misma mujer que a sus ojos había hecho más para socavar la aplicación de la ley que cualquier otra persona. Le irritaba como alguien como ella, alguien que, según él creía, vilipendiaba a la policía a cada paso. Sentarse allí tan tranquilamente, tan segura de sí misma, como si no hubiera pasado los últimos años tratando de destrozar todo lo que él representaba. La frustración de Rick hervía bajo la superficie. Apretó la mandíbula, sus dedos agarrando el resto de su asiento con fuerza. No era solo que ella estuviera allí, era que estaba en primera clase, disfrutando de un lujo que en su mente ella no había. Se ganó que ella no era una de ellos, era una forastera, una amenaza para su forma de vida. El proceso de embarque continuó. Pero el enfoque de Rick permaneció en Angela. Cada vez que pasaba un asistente de vuelo u otro pasajero se acomodaba en su asiento, su atención regresaba a ella, no podía quitarse la sensación de que ella no pertenecía allí. De hecho, cuanto más pensaba en ello, más enojado se ponía. ¿Quién se creía que era? Sentada en primera clase, rodeada de personas que habían trabajado duro para su éxito, mientras ella pasaba su tiempo criticando el mismo sistema que les permitía prosperar. Cuando el avión comenzó a llenarse y los asistentes de vuelo comenzaron a prepararse para el despegue, Rick se encontró mirando a Angela con creciente intensidad. Sus pensamientos se enroscaron en un lugar oscuro donde su resentimiento se enconó y se multiplicó. Comenzó a convencerse de que ella era un fraude, alguien que
Había manipulado su camino hacia el poder, ella no merecía estar en primera clase, él pensaba que ella no merecía el respeto que se le daba y, sobre todo, no merecía hablar en nombre de personas como él, personas que arriesgan sus vidas. Todos los días para proteger al público el monólogo interno de Rick fue interrumpido cuando Angela se levantó para colocar su tableta en el compartimiento superior. Se movió con gracia con un aire de confianza que solo alimentó la ira de Rick. Mientras se estiraba para ajustar su bolso, su codo rozó accidentalmente el apoyabrazos de Rick. Fue un pequeño toque casi imperceptible, pero para Rick fue la gota que colmó el vaso. Míralo, gruñó, su voz baja y llena de hostilidad apenas contenida. Angela, tomada con la guardia baja, lo miró por una fracción de segundo. Sus ojos se encontraron y Rick vio algo en su mirada que solo lo enfureció aún más. Indiferencia tranquila, ella no se inmutó, no se disculpó, simplemente regresó a su asiento sin molestarse, como si sus palabras no hubieran tenido sentido. Ese breve intercambio hizo hervir la sangre de Rick. ¿Cómo se atrevía a despedirlo así? ¿Pensaba que era mejor que él? Pensaba que podía ignorarlo como ignoraba las voces de los verdaderos estadounidenses que querían la ley y el orden. Mientras el avión rodaba por la pista, Rick se sentó en su asiento hirviendo. Su mente corría con pensamientos de confrontación. Comenzó a considerar la idea de que Angela no se suponía que estuviera en primera clase, así que tal vez había usado su posición para obtener un ascenso, o tal vez su boleto era fraudulento. La idea creció en su mente, alimentada por su ira y prejuicio, hasta que se convirtió en una certeza que tenía que hacer algo al respecto. Para cuando el avión estuviera en el aire, Rick había decidido que la confrontaría, iba a averiguar qué estaba haciendo allí, y si no tenía una buena razón, se aseguraría de que pagara por ello. Después de todo, todavía era un oficial de la ley, incluso fuera de servicio, y era su deber garantizar que se hiciera justicia, sin importar quién fuera el objetivo. Cuando la señal del cinturón de seguridad se apagó y los pasajeros comenzaron a acomodarse para el vuelo, Rick se desabrochó el cinturón y se puso de pie. Sus ojos se fijaron en Angela, se movió hacia ella con pasos deliberados, su corazón latía con una mezcla de adrenalina y rabia. Angela, ajena a la tormenta que se avecinaba detrás de ella, estaba a punto de convertirse en el centro de una confrontación que nunca vio venir. El avión había estado en el aire durante unos 30 minutos cuando Rick Daniels, todavía hirviendo, decidió que era hora de actuar. La frustración que burbujeaba en su interior había llegado a su punto de ebullición, y cuanto más pensaba en Angela Davis, sentada en primera clase, más se convencía a sí mismo de que algo estaba mal en su mente. Se apresuró a conjurar escenarios donde su presencia allí era un fraude, otro ejemplo de abuso de privilegio a los ojos de Rick. Ella era solo otra política moralista que usaba su influencia para obtener acceso a lugares a los que no pertenecía. Él no lo iba a tolerar. Mientras se desabrochaba el cinturón de seguridad, sus movimientos eran deliberados, su mente estaba puesta en un curso de confrontación. Rick podía sentir el peso de su decisión, pero la adrenalina que corría por sus venas ahogó cualquier duda de último minuto. Era un oficial de policía, un oficial y un ejecutor de la ley, incluso del deber. Tenía derecho a interrogar a alguien si sospechaba de juego sucio, y para él, Angela sentada allí leer con calma era una violación. En su razonamiento retorcido, no se trataba solo de este vuelo, se trataba del director. Rick se puso de pie y comenzó a caminar por el estrecho pasillo hacia Angela. Los pasajeros apenas lo notaron, ya que estaban absortos en sus propios mundos, escuchando música, viendo películas o simplemente tratando de dormir, pero su mirada nunca dejó la parte posterior de la cabeza de Angela, y con cada paso su convicción creció. Llegó a su fila y se detuvo por un momento mirando a los asistentes de vuelo preparando bebidas y bocadillos en la parte delantera de la cabina. Ninguno de ellos le prestaba atención, así que aprovechó la oportunidad. Angela todavía estaba inmersa en su lectura cuando sintió una presencia que se cernía sobre ella. Al principio pensó que era un asistente de vuelo, tal vez ofreciendo refrescos, pero cuando levantó la vista sus ojos se encontraron con la mirada fría y dura de Rick. Su rostro estaba fruncido, su lenguaje corporal agresivo y confrontativo. Por un momento ella no lo reconoció, él era solo otro pasajero, otro hombre con un chip en su hombro, pero la intensidad de su mirada la hizo sentir incómoda. Discúlpeme, dijo Angela educadamente, levantando las cejas insegura de por qué esto. El hombre estaba de pie en el pasillo mirándola fijamente. El labio de Rick se curvó ligeramente con desdén. Diciéndome, ¿qué estás haciendo aquí? Angela parpadeó confundida por la pregunta. Miró alrededor de la cabina pensando por un momento que podría estar hablando con alguien más, pero no, estaba claro que su pregunta estaba dirigida a ella. Se sentó más derecha, sus manos descansando en su regazo, tranquila, pero cautelosa. Lo siento, ella respondió, su tono medido. ¿Hay un problema? Los ojos de Rick se entrecerraron como si su pregunta solo confirmara sus sospechas. Sí, lo hay, dijo, su voz baja pero aguda. Quiero saber qué estás haciendo en primera clase. Angela apenas podía creer lo que estaba escuchando. En todos sus años de viajar, nunca la habían confrontado así, especialmente no en un vuelo comercial. Había lidiado con cosas mucho peores en la arena política: comentarios racistas, amenazas, protestas afuera de su oficina, pero aquí en la supuesta cabina de primera clase la estaban interrogando.
Como si no perteneciera, le tomó un momento procesar la audacia de la situación. Estoy sentado en mi asiento, respondió todavía tranquilo, pero ahora un poco irritado. ¿Hay algo? Mal con eso, el ceño de Rick se profundizó, podía sentir su desafío, y solo alimentó su ira. No iba a dejar que lo desestimara así como si no tuviera derecho a cuestionarla. Cruzó los brazos sobre su pecho, su postura se ensanchó como para afirmar el dominio. Dejemos de tonterías, Rick chasqueó, a la gente como tú no termina en primera clase sin algún tipo de truco. Ahora, ¿cuál es tu trato? ¿Entraste aquí estafando o tal vez moviste algunos hilos con uno de tus amigos políticos? Los ojos de Angela se abrieron ligeramente, su compostura todavía intacta, pero ahora su paciencia se estaba agotando. Había pasado por suficiente en su carrera para decir que esto era un racismo descarado, apenas disimulado bajo la apariencia de preocupación. Respiró profundamente, recordándose a sí misma que este no era el lugar para perder los estribos. Pero aquí no, ahora no sé quién eres. ¿Qué crees que estás haciendo? Angela dijo, su voz fur, pero te aseguro que tengo todo el derecho a estar aquí ahora. Si me disculpas, me gustaría volver a mi lectura. Volvió su atención a la tableta en sus manos, esperando que la conversación terminara allí. Pero Rick no había terminado. De hecho, su despido solo lo hizo enojar más. Se inclinó más cerca, su voz se redujo a un susurro amenazador. Soy un oficial de policía, CCO, puedo decir cuando alguien esconde algo y tú, no perteneces aquí. El agarre de Angela en su tableta se apretó y lo miró de nuevo, esta vez con más acero en su mirada. ¿Se supone que eso me intimida?, preguntó fríamente. ¿Por qué no lo hace? Rick se sorprendió por su calma. Desafío, la mayoría de las personas cuando se enfrentan a un policía, incluso uno fuera de servicio, se acobardarían a esta altura, ya se habrían disculpado, se habrían explicado, cualquier cosa para evitar una mayor confrontación, pero ella no. Angela no le tenía miedo y ese hecho lo enfureció aún más. Sin pensar, Rick metió la mano en su bolsillo trasero y sacó su placa de policía mostrándola delante de la cara de Angela como si fuera una especie de carta de triunfo. Mira, esto significa que puedo hacer preguntas, así que te pregunto de nuevo, ¿qué estás haciendo aquí? Angela miró la placa sin impresionarse. Había visto cientos de placas en su vida, agentes federales, policía local, seguridad privada, pero ninguna de ellas tenía peso en este momento. No estaba infringiendo ninguna ley, no estaba haciendo nada malo, y ninguna cantidad de intimidación iba a cambiar eso. Lentamente se inclinó hacia adelante mirando fijamente a Rick, su voz era baja, firme y llena de autoridad. Soy un senador de los Estados Unidos, dijo, cada palabra deliberada y precisa. Tengo un boleto de primera clase como todos los demás en esta cabina. Si tienes un problema con eso, llévalo a la aerolínea, de lo contrario te sugiero que tomes asiento y me dejes solo por un breve momento. Rick vaciló, su mente dio vueltas ante sus palabras. Un senador aquí en su mente no cuadraba. Había visto a Angela Davis en las noticias antes, pero en su rabia y prejuicio no había conectado los puntos hasta ahora. Incluso entonces parte de él se negaba a creer, no podía ser una senadora. No, solo estaba mintiendo, tratando de salir de la situación con una historia inventada. ¿Esperas que crea eso? Rick se burló, redoblando su postura agresiva. ¿Crees que puedes lanzar un título y salirte con la tuya? No me lo creo. Angela dejó escapar un suspiro lento al darse cuenta de que esto era más que una simple confrontación. Este hombre no iba a dejarlo pasar. Su odio, su ira, no se trataba solo de que ella estuviera sentada en primera clase, era más profundo que eso. La veía como un símbolo de todo lo que resentía, todo lo que no podía controlar. Para entonces, algunos otros pasajeros habían comenzado a notar la conmoción. Sus ojos parpadearon hacia la confrontación, pero a Rick no le importaba. Estaba demasiado ido. Iba a hacerla pagar por esto de una forma u otra. Te estoy dando una última oportunidad. Rick gruñó. Su mano se cernió sobre el apoyabrazos como si la desafiara a desafiarlo de nuevo. Muéstrame alguna identificación, demuestra que perteneces aquí o llamaré a la seguridad de la aerolínea. Bajarás de este avión en minutos. Angela lo miró fijamente durante un largo momento, sopesando sus opciones. Podía sentir la tensión creciendo no solo entre ellos, sino en el aire a su alrededor. Su pulso se aceleró, pero mantuvo su compostura exterior, negándose a darle la satisfacción de verla temblar. Luego, con deliberada calma, metió la mano en su bolso y sacó su identificación del Senado, entregándosela a Rick. Aquí está tu prueba, dijo su voz fría y cortante. Ahora retrocedió. Rick le arrebató la identificación de la mano. Sus ojos escaneando la tarjeta oficial, por un momento su corazón saltó un anzuelo. El Idaho era real, era innegable. Angela Davis era de hecho una senadora de los Estados Unidos, y él acababa de acosarla, amenazarla. Hizo el ridículo, pero en lugar de dar marcha atrás, en lugar de disculparse, el orgullo de Rick se encendió. No iba a dejarla ganar. No, así esto no cambia nada, dijo arrojando la identificación de vuelta. No me importa quién seas, te sacaré de este avión, aunque sea lo último que haga por Rick. Daniels miró fijamente la identificación del Senado de Angela, la comprensión de su identidad hundiéndose lentamente en el peso de su error, se cernía como una nube de tormenta sobre él, pero en lugar de desinflar su agresión, solo endureció su resolución en su mente. No podía dar marcha atrás ahora.
Admitir que estaba equivocado no era una opción para Rick. Disculparse con una mujer como Angela, alguien a quien despreciaba por principios, era peor que perder su trabajo. Su ego no lo permitiría. Le arrojó su identificación como si no fuera nada más que un trozo de plástico sin sentido. Esto no cambia nada, Rick murmuró. Su voz estaba llena de desprecio apenas disimulado. Angela atrapó la identificación en el aire. Su actitud tranquila nunca vaciló, pero por dentro sintió la familiar frustración. Se había encontrado con este tipo de comportamiento innumerables veces antes. Hombres como Rick, que estaban tan cegados por sus prejuicios y complejos de poder que no podían ver la razón incluso cuando los miraba a la cara. Angela se recostó en su asiento manteniendo la compostura, pero su paciencia se estaba agotando. Esto ya no era solo una molestia, era acoso. Podía sentir las miradas de los demás. Los pasajeros en ella acumulan tensión. En el espacio confinado de la cabina de primera clase, algunos de ellos tenían curiosidad, otros estaban incómodos al sentir la confrontación que se estaba gestando, algunos ya habían comenzado a moverse incómodos en sus asientos. Susurrando entre ellos, miró a Rick, que todavía estaba de pie sobre ella, imponente como un depredador listo para atacar. Su lenguaje corporal gritaba agresión, y Angela sabía que esto no iba a terminar con él regresando silenciosamente a su asiento, estaba buscando pelea, y si no tenía cuidado, la intensificaría aún más. Los ojos de Angela se movieron hacia los asistentes de vuelo que ahora estaban viendo cómo se desarrollaba la situación desde The Galley. Una de ellas, una mujer joven con ojos muy preocupados, parecía que estaba a punto de intervenir, pero dudó, insegura de cómo manejar lo que estaba sucediendo. Angela respiró profundamente para calmarse, se había enfrentado a cosas peores que esto, la habían amenazado, insultado e incluso atacado físicamente durante protestas y eventos políticos, pero esto era diferente, había miles de pies en el aire confinados en un tubo de metal sin ningún lugar a donde ir, y esto no se trataba solo de su seguridad personal, se trataba de algo más grande. Se trataba de poder, control y el racismo sistémico que personas como Rick encarnaban. Ella no lo iba a dejar ganar. No sé qué estás tratando de lograr aquí, dijo Angela con su voz tranquila pero firme, pero acosar a un senador estadounidense no terminará bien para ti. La cara de Rick se torció en una mueca de desprecio. Acosador. Estoy haciendo mi trabajo, tengo todo el derecho a preguntarte y ser senador no te pone por encima de la ley. Nunca dije que lo hiciera. Angela respondió con la mirada firme, pero lo que estás haciendo ahora no se trata de la ley, se trata de tu ego, oficial Daniels. Los ojos de Rick brillaron de ira. Ante la mención de su nombre, él no se había presentado. ¿Cómo sabía ella quién era? La pregunta solo alimentó su paranoia. Tal vez ya había planeado algo, un campo de desprestigio, dolor o algo peor, y todo esto era parte de su estrategia para derribarlo. Entonces, ¿crees que eres inteligente, no? Rick siseó inclinándose más cerca. Crees que puedes tirar tu título por todos lados y salirte con la tuya, pero veo a través de ti. Angela no se inmutó, había tratado con hombres como él durante toda su carrera, hombres que pensaban que podían intimidarla, que creían que su ira y agresión la harían retroceder, nunca funcionó, no le tenía miedo a Rick Daniels. En todo caso, lo golpeó, tienes que calmarte, dijo Angela, su tono medido, te he mostrado mi identidad, he demostrado que estoy exactamente donde se supone que debo estar ahora, si te queda algo de sentido común, te sugiero que te sientes y dejes que el vuelo continúe. Sin más incidentes. Las fosas nasales de Rick se dilataron, su calma solo lo enfureció más, había esperado que reaccionara, se pusiera nerviosa o a la defensiva, pero permaneció exasperantemente serena, como si no tuviera el control completo de la situación, esa sensación de control, su control era lo que más lo molestaba. Rick no estaba acostumbrado a que lo cuestionaran, especialmente a alguien como ella, se suponía que era al revés, él era el que tenía el poder, no ella. No voy a ninguna parte, Rick espetó su voz. Levantando algunas cabezas en la cabina de primera clase, se volvió para mirar, la curiosidad dio paso a la preocupación, crees que estás intocable pero he visto a tu tipo antes políticos que creen que pueden romper las reglas, solo porque tienen un título bueno no esta vez la paciencia de Angela, se estaba acabando había tratado de razonar con él pero estaba claro que a Rick no le interesaba la razón estaba llevando esta confrontación al límite, y si no tenía cuidado las cosas podrían escalar aún. Más sabía que tenía que mantener la calma pero las apuestas aumentaban minuto a minuto oficial. Daniels, Angela, dijo su voz más firme, ahora te he mostrado mis credenciales he cumplido con tus demandas, aunque no tienes jurisdicción aquí no estás de servicio, y este no es tu caso ahora te sugiero que dé un paso atrás antes de que esto se convierta en algo que no puedas controlar la mandíbula de Rick, se tensó su mano instintivamente, se movió a su cintura donde su arma fuera de servicio estaba oculta.
Debajo de su chaqueta no la sacó, pero el movimiento fue suficiente para hacer que el corazón de Angela se saltara un latido. Lo notó de inmediato, y también lo hicieron algunos pasajeros cercanos. La tensión en la cabina Spike, los ojos de Angela parpadearon hacia la mano de Rick, y luego volvieron a su rostro. Su expresión permaneció tranquila, pero por dentro sabía que la situación estaba peligrosamente cerca de salirse de control, y si hacía un movimiento por esa pistola, las cosas podrían volverse violentas rápidamente. ¿Pero eso es lo que quieres?, preguntó Angela en voz baja, su mirada fija en Rick. ¿Quieres intensificar esto? Porque si lo haces, las consecuencias serán tuyas. Por una fracción de segundo algo parpadeó en los ojos de Rick, con incertidumbre, tal vez incluso miedo, pero rápidamente fue reemplazado por ira. No podía dar marcha atrás, ahora no, después de todo lo que había dicho, pero no después de todo lo que había hecho. Dar marcha atrás significaría admitir la derrota, y para Rick eso era impensable. ¿Ahora me estás amenazando?, Rick gruñó, su voz goteando hostilidad. ¿Es eso? ¿Crees que puedes asustarme porque eres un pez gordo? La senadora Angela negó con la cabeza lentamente. No te estoy amenazando, estoy de luto por ti. Estás a punto de cometer un error que te seguirá por el resto de tu vida. El pulso de Rick se aceleró, se sintió atrapado, acorralado por sus palabras, por la situación, por sus propias decisiones. Su mente corría, tratando de encontrar una salida, pero cada opción parecía conducir a la misma conclusión. Ya había ido demasiado lejos. La comprensión era como un peso que lo presionaba, asfixiándolo. No soy yo el que comete un error. Rick bateó su voz con veneno. Tú eres. Dio un paso más cerca, invadiendo el espacio personal de Angela. Los pasajeros a su alrededor estaban visiblemente incómodos ahora, moviéndose en sus asientos. Algunos de ellos miraban hacia los asistentes de vuelo en busca de ayuda, pero los asistentes parecían paralizados, inseguros de cómo intervenir. Después de todo, esto no era solo un desacuerdo entre dos pasajeros, era una confrontación que involucraba a un senador estadounidense y un oficial de policía fuera de servicio. Lo que estaba en juego era demasiado alto para que simplemente intervinieran sin causar una escena más grande. Angela no se movió, no se inmutó, se encontró con la mirada de Rick. Su expresión era inquebrantable. Tienes que retroceder, dijo, su voz era baja y firme. Rick apretó los puños, su mente aceleraba. Parte de él sabía que ella tenía razón, estaba perdiendo el control, y si no paraba ahora las cosas podrían empeorar mucho. Pero otra parte de él, la parte que estaba impulsada por el ego y la rabia, se negó a dar marcha atrás justo cuando la tensión en la cabina alcanzó su punto de quiebre. Una voz cortó el aire. ¿Hay un problema aquí? Tanto Rick como Angela se giraron para ver a un hombre parado en el pasillo detrás de Rick. Era alto, de hombros anchos y con una expresión sensata en su rostro. Su presencia exigía atención, pero había algo más, algo que hizo que tanto Angela como Rick se detuvieran. El hombre dio un paso adelante, su mirada se movió entre los dos. Vestía una chaqueta informal y jeans, pero había un aire de autoridad en él. Rick lo reconoció de inmediato, aunque no entendía por qué el hombre no parecía un agente de la ley, pero había algo en su postura, su tono, que sugería que no era solo otro pasajero. Le pregunté si había un problema. El hombre repitió. Sus ojos se entrecerraron ligeramente mientras miraba a Rick. Rick se erizó. Esto no es asunto tuyo, espetó. Sigue adelante. El hombre no se movió. En lugar de eso, metió la mano en su chaqueta bolsillo y sacó una pequeña billetera de cuero. La abrió revelando una insignia que captó la luz mientras la sostenía para que Rick y Angela la vieran. El estómago de Rick cayó. La placa era inconfundible. Servicio secreto, pensó. Creo que es asunto mío, dijo el agente, su voz tranquila pero firme. Rick sintió que el suelo se movía debajo de él. Había sospechado que algo así podría pasar, pero ahora que era real no sabía cómo reaccionar. Su mente daba vueltas tratando de procesar la situación. Estaba mirando a un agente federal, un hombre con mucha más autoridad que él, y la realidad de lo que había hecho comenzó a hundirse. El agente dio un paso más cerca, su mirada nunca dejó a Rick. Te sugiero que regreses a tu asiento, dijo, su tono no dejando lugar a discusión. Ahora las manos de Rick temblaban a sus costados. Había perdido el control, y ahora por primera vez se dio cuenta de lo bajo que había caído. Los asistentes de vuelo estaban mirando, los pasajeros estaban mirando, y ahora también era un agente federal. No tenía elección. Lentamente y a regañadientes, Rick dio un paso atrás. Sus ojos parpadearon hacia un lado y hacia el otro, por última vez llenos de resentimiento y humillación, pero no le quedaba nada que decir. Había perdido sin decir otra palabra. Se dio la vuelta y regresó a su asiento, con el rostro ardiendo de vergüenza. Rick Daniels se recostó en su asiento, la humillación todavía ardía en su pecho, sus manos temblaban con los restos de adrenalina, su mente se tambaleaba por la confrontación que acababa de tener lugar. Se había visto obligado a dar marcha atrás, y no por Angela Davis, sino por un agente del servicio secreto. Un maldito agente federal había intervenido, y lo había hecho quedar como un tonto delante de todos. Su mandíbula se apretó, y pudo sentir el peso de los ojos de los otros pasajeros sobre él. Sabían lo que estaban pensando, que se había pasado de la raya, que había perdido
El control para un hombre como Rick, no había nada peor que sentirse impotente, y ahora mismo se sentía total y absolutamente impotente. Era un amargo recordatorio de que había ido demasiado lejos y que había consecuencias esperándolo a la vuelta de la esquina. Pero en cambio, de enfriar su rabia la realización, solo avivó las llamas mientras miraba fijamente el asiento frente a él. No podía dejar de reproducir los eventos en su cabeza. Había estado tan cerca de poner a Angela Davis en su lugar, tan cerca de hacerle entender que ella no era intocable, pero ese maldito agente del servicio secreto había arruinado todo. Ahora todo lo que tenía era la humillación purulenta de que le dijeran que diera marcha atrás a algo a lo que no estaba acostumbrado durante años. Su placa había sido su escudo, su poder. Incluso cuando no estaba de servicio le daba autoridad, respeto. La gente escuchaba cuando Rick Daniels hablaba, pero aquí en este avión su placa no había significado nada. Los ojos de Rick se dirigieron al asiento de Angela. Estaba tranquila de nuevo, como si nada hubiera pasado. El agente del servicio secreto había regresado a su asiento unas filas más adelante, lo suficientemente cerca para intervenir si era necesario, pero parecía contento de dejar que las cosas se calmaran. Angela había reanudado la lectura en su tableta, ignorando por completo la presencia de Rick, y fue esa indiferencia, esa calma la que lo empujó más hacia su espiral de ira. Ella estaba actuando como si hubiera ganado sin esfuerzo. Esquivó su agresión y continuó con su día con Rick. Era insoportable. Ella lo había hecho parecer débil e impotente, y ahora ni siquiera reconocía su existencia. Era como si él fuera solo una molestia. Ella lo había aplastado, nada más que ella lo reconocería. Rick se juró a sí mismo que tenía que hacerlo. No podía dejar que esto terminara así, con ella saliendo en la cima mientras el avión cruzaba los cielos. La mente de Rick comenzó a correr con posibilidades. Ya había cruzado la línea, pero si iba a caer, no iba a caer en silencio. Miró su reloj. Todavía quedaban horas antes de que aterrizaran en Washington, D.C. La situación se había enfriado por ahora, pero Rick sabía que estaba lejos de terminar. No había terminado con Angela Davis, todavía no. La mente de Rick trabajaba febrilmente tratando de pensar en un plan. Necesitaba una manera de darle la vuelta a esto para recuperar el control de la situación. Podía sentir que su control sobre la realidad se escapaba. Sus pensamientos se volvían más más desesperados. Su carrera ya estaba colgando de un hilo y ahora, gracias a este lío, estaba al borde del colapso total. Había escuchado los susurros sobre una investigación interna en su distrito, rumores de que lo estaban vigilando por mala conducta, por uso excesivo de la fuerza, por abuso de su autoridad, y ahora le había entregado a Angela Davis, una de las senadoras de más alto perfil del país, la oportunidad perfecta para destruirlo. Volvió a Angela y sus pensamientos dieron vueltas. No solo lo había avergonzado, era una amenaza existencial real para todo lo que había construido durante sus años como policía, su vida, su carrera, su reputación. Ella tenía el poder de quitárselo todo si decidía presentar cargos, si presentaba una queja formal con la aerolínea o peor aún, con el gobierno federal. Rick sabía que había terminado. Lo despedirían, tal vez incluso lo arrestarían, y con el clima político actual, se convertiría en un ejemplo de advertencia sobre los policías corruptos que exceden sus límites. O podía dejar que eso pasara. No dejaría que eso pasara. Cuanto más pensaba Rick en ello, más se daba cuenta de que esto ya no se trataba solo de él. Angela Davis representaba todo lo que odiaba de lo que estaba sucediendo en el país: las reformas, las protestas, los políticos que pensaban que podían controlar a la policía. Todos eran parte de la misma máquina machacando los cimientos de lo que él creía. Angela era una figura clave en esa máquina, y ahora estaba sentada solo unas filas delante de él, perfectamente tranquila. Completamente imperturbable. RCK apretó los dientes. Ella pensó que lo había vencido, pero no lo conocía, no sabía de lo que era capaz. Rick se reclinó en su asiento, obligándose a respirar lentamente. Necesitaba pensar con claridad, no podía actuar impulsivamente otra vez. Ya había cometido un error al confrontarla tan públicamente. Ahora necesitaba ser inteligente, necesitaba influencia. Fue entonces cuando se le ocurrió una idea peligrosa e imprudente, pero que podría funcionar. Rick miró alrededor de la cabina. Los asistentes de vuelo estaban ocupados sirviendo bebidas y bocadillos a los pasajeros que se movían por la pasillos con deficiencia practicada. Nadie parecía prestarle atención. Se movió ligeramente en su asiento, mirando hacia los compartimentos superiores, donde estaba guardada la bolsa de Angela. Lo había notado antes, cuando ella había colocado su tableta dentro después de su confrontación. Si pudiera tener acceso a sus pertenencias, si pudiera encontrar algo, cualquier cosa que pudiera usarse en su contra, podría ser suficiente para cambiar las tornas. No necesitaba mucho, solo lo suficiente para generar dudas sobre su carácter, para hacerla parecer menos como la víctima, y más como alguien con algo que ocultar. Era una posibilidad remota, pero Rick estaba desesperado. Esperó a que la azafata se moviera más por el pasillo antes de desabrocharse el cinturón de seguridad. Una vez más se puso de pie, estirándose como si él solo estuviera dando un paseo casual por el pasillo, y se dirigió hacia
El compartimiento superior, sus movimientos eran deliberados sin prisa, no podía permitirse el lujo de llamar la atención sobre sí mismo. Cuando llegó al compartimiento sobre el asiento de Angela, dudó por un momento mirando a su alrededor, para asegurarse de que nadie lo estuviera mirando. La mayoría de los pasajeros estaban absortos en sus propias actividades, ajenos a lo que estaba haciendo. Rick extendió la mano, y con un movimiento suave abrió el compartimiento. Sus ojos se fijaron en el bolso de Angela. Era un maletín de cuero elegante del tipo que parecía caro. Profesional. Con cuidado lo deslizó hacia él, tirando de él lo suficiente fuera del compartimiento para acceder al contenido. El corazón de Fig latía con fuerza en su pecho mientras buscaba a tientas el pestillo del bolso. Sabía que no tenía mucho tiempo. Sus dedos se movieron rápidamente abriendo el pestillo, y mirando dentro. Su respiración se atascó en su garganta cuando vio la pila de carpetas de papel y su bolsa cuidadosamente ordenada dentro. Las rebuscó, sus ojos escaneando los documentos en busca de algo que pudiera ser de utilidad. Tenía que haber algo, alguna información sensible, algo que ella no querría salir. Justo cuando sus dedos rozaron la tableta, se congeló. Angela se había puesto de pie, lo estaba mirando directamente. Por un momento ninguno de los dos se movió. La comprensión de lo que estaba haciendo golpeó a Rick como un puñetazo en el estómago. Había sido atrapado. Su mente corrió luchando por una explicación y excusa, cualquier cosa que lo sacara de esto, pero la dura verdad era fría, que no había excusa para lo que acababa de hacer. Había cruzado una línea de la que ni siquiera su placa podía salvarlo. La expresión de Angela era una mezcla de incredulidad y enojo. Su actitud tranquila finalmente se había quebrado, y Rick podía ver la furia en ella. Sus ojos se acercó, su voz baja y llena de rabia apenas controlada. ¿Qué diablos crees que estás haciendo? La boca de Rick se secó, trató de hablar pero las palabras no salían. Su mano todavía flotaba sobre sus pertenencias, sus dedos a centímetros de la tableta. Quería defenderse para decir que solo estaba revisando algo, pero la verdad era deslumbrantemente obvia. No había forma de darle un giro a esto. Rick tartamudeó, pero Angela lo interrumpió. Has cruzado la línea, Daniels, dijo su voz firme, pero mezclada con ira. Esto ya no es solo acoso, esto es una violación. Has roto la ley. Beric sintió que la sangre se le drenaba de la cara. La situación se había salido completamente de su control. Los otros pasajeros estaban empezando a notar ahora su atención atraída por la confrontación. El agente del servicio secreto se había levantado de nuevo. Sus ojos se fijaron en Rick, listo para intervenir en cualquier momento, pero Angela no necesitaba que interviniera. Ella estaba manejando esto ella misma. Te doy una oportunidad para alejarte, Angela, dijo su voz tranquila pero autoritaria. Aléjate, siéntate, y no digas una palabra más o haré que te saquen de este avión. El pecho de Rick se apretó, podía sentir su mundo colapsar a su alrededor. La humillación, la rabia, el miedo. Todo se mezclaba en un remolino tóxico que lo hacía sentir como si se estuviera asfixiando. Quería contraatacar para afirmar su autoridad, pero sabía que había terminado. Angela lo tenía acorralado, y no había salida. Lentamente, Rick dio un paso atrás con las manos temblorosas, miró a Angela una última vez, pero su expresión era ilegible. Ahora ella estaba en control, y él no era más que un hombre que acababa de destruir su propia vida con una decisión imprudente. No dijo una palabra mientras se giraba y caminaba de regreso a su asiento. Sus piernas se sentían como plomo, su mente entumecida por el peso de lo que acababa de suceder. Se sentó pesadamente, sus manos agarrando los apoyabrazos de su asiento como si fueran lo único que lo mantenía con los pies en la tierra. Angela regresó a su asiento, su cuerpo tenso por las réplicas de la confrontación. Había ganado esta ronda, pero la realidad de lo que acababa de suceder flotaba pesadamente en el aire. Los pasajeros estaban mirando, los asistentes de vuelo susurraban entre ellos, y el agente del servicio secreto había tomado su lugar a solo unas filas de distancia, siempre atento, pero para Angela, esto no había terminado ni por asomo. Rick Daniels no era solo un policía agresivo y demasiado entusiasta, era parte de un problema mayor, uno contra el que había estado luchando toda su carrera, y ahora tenía la oportunidad de hacer algo al respecto. Rick Daniels se sentó congelado en su asiento, un sudor frío brotó de su frente mientras la realidad de lo que acababa de hacer se asentaba sobre él como una manta sofocante. Había cruzado una línea, varias líneas, en hecho, y no había forma de deshacer lo que acababa de pasar. En el momento en que Angela lo había atrapado hurgando entre sus pertenencias, la pequeña posibilidad de salvar la situación se desvaneció. Se había expuesto por completo, no solo como un policía demasiado agresivo, sino como alguien que había abusado completamente de su autoridad. Incluso cuando estaba fuera de servicio por primera vez en años, Rick sintió un miedo genuino subiendo por su columna vertebral. No era el miedo al daño físico. Angela y su agente del servicio secreto no iban a atacarlo, sino el miedo de lo que esto significaría para su vida, su carrera. Ya podía ver los titulares destellando ante sus ojos: policía racista, acosa a senador estadounidense, abuso de poder en vuelo oficial fuera de servicio, ataca para intimidar a político de alto perfil. Los medios lo destrozarían y su carrera terminaría en cuestión de días, si no la nuestra. Peor aún, habría consecuencias legales. Había violado la ley, había violado su privacidad, y ninguna cantidad de retroceso o excusas podría arreglar eso. Miró al suelo, su mente corriendo, tratando de encontrar alguna salida a este lío, pero no había ninguna. Cada camino que consideró terminó con la misma conclusión desastrosa. Su
Vida como la conocía había terminado, pero Rick Daniels no era del tipo que acepta la derrota fácilmente. Incluso ahora, frente a la abrumadora evidencia de su maldad, su orgullo, su terquedad y su ira se negaron a dejarlo retroceder por completo. En su mente retorcida, Angela Davis seguía siendo el enemigo, seguía siendo el símbolo de todo lo que estaba mal en el mundo. Una vez entendió que ella representaba a los políticos que habían socavado su profesión, que habían aprobado leyes que hicieron su trabajo más difícil, que habían cuestionado su autoridad a cada paso. No podía dejar que ella saliera ilesa de esto. Mientras él estaba sentado allí, sus dedos golpeando nerviosamente el apoyabrazos, la mente de Rick se convirtió en espiral de pensamientos más oscuros. Había intentado la intimidación, había intentado la confrontación, y ahora había intentado la invasión de la privacidad. Nada de eso había funcionado. Ella lo había atrapado con las manos en la masa, y peor aún, ella lo llamó por eso. Angela Davis lo había acorralado, y ella lo sabía. Su actitud tranquila, controlada, su confianza inquebrantable, todo estaba diseñado para hacerlo sentir impotente, y estaba funcionando. Rick apretó los puños, sus nudillos se pusieron blancos. No podía dejar que esto terminara así, no dejaría que él tuviera la última palabra. Su ira surgió ahogando la parte racional de su mente, que le decía que se detuviera para dar marcha atrás antes de empeorar las cosas, pero era demasiado tarde para eso. En la mente de Rick no había vuelta atrás. Miró hacia el frente del avión, donde el agente del servicio secreto estaba sentado observándolos a ambos como un halcón. La presencia del agente había sido el punto de inflexión, el momento en que Rick se dio cuenta de que había perdido el control, pero el agente no estaba haciendo nada ahora, solo estaba sentado allí mirando, esperando la mirada de Rick. Se dirigió de nuevo a Angela, que había regresado a su asiento, pero su lenguaje corporal estaba tenso, alerta. Ella también estaba esperando que él hiciera su siguiente movimiento, y Rick ya había decidido cuál sería el movimiento. Sus ojos se dirigieron al arma escondida debajo de su chaqueta. Era un último recurso, algo que había jurado nunca usar a menos que fuera absolutamente necesario, pero ahora en su estado irracional se sentía como si la única opción que quedaba, el pensamiento de usarlo, envió una sacudida de adrenalina por sus venas. No tenía que apretar el gatillo, en realidad, solo apretarlo sería suficiente. Lo devolvería al control, le haría ver que él no era alguien a quien descartar o humillar. El corazón de Rick latía con fuerza en su pecho mientras consideraba las consecuencias. La parte lógica de su cerebro le gritaba que dejara de pensar, que se alejara, pero la voz más fuerte, la impulsada por el orgullo y el miedo, lo empujó hacia adelante. Ya había cruzado la línea, que era un paso más. Con una mano temblorosa, Rick metió la mano debajo de su chaqueta y envolvió sus dedos alrededor de la empuñadura de su arma. Podía sentir el metal frío presionando contra su palma, el peso del arma a la vez tranquilizador y aterrador. Respiró profundamente, su mente corriendo a través de todas las posibilidades. Este era el punto de no retorno, y él lo sabía. Se puso de pie lentamente, sus movimientos deliberados, controlados. El avión zumbaba suavemente en el fondo, el ritmo constante de los motores, un marcado contraste con el caos se desplegaba dentro de su mente. Los pasajeros a su alrededor no se daban cuenta, todavía perdidos en sus propios mundos, inconscientes de la tormenta a punto de estallar, pero Angela no se dio cuenta. Se dio cuenta en el momento en que Rick se puso de pie. Su cuerpo se tensó al sentir el cambio en el aire. Rick dio un paso hacia ella, su mano todavía agarrando la pistola debajo de su chaqueta. Podía sentir el peso de la misma, el poder que representaba. Todo lo que tenía que hacer era mostrarle que él no era alguien con quien se pudiera jugar, mostrarle que todavía tenía el control. La voz de Angela de Daniels cortó el aire como una cuchilla afilada y autoritaria. Siéntate. Ahora la voz lo sobresaltó momentáneamente, rompiendo la niebla de sus pensamientos, pero en lugar de detenerlo solo alimentó su ira. ¿Quién era ella para decirle qué hacer? Ella no era su superiora, ella no era la ley, ella era solo una política, una mujer que pensaba que podía manipular a la gente con sus palabras y su estatus. Rick dio otro paso más cerca, sus dedos apretando la empuñadura de la pistola. Podía sentir la sangre corriendo por sus oídos, su visión se estrechaba mientras el mundo a su alrededor se desvanecía. Todo eso importaba que Angela estuviera sentada allí tranquila y serena, como si ya hubiera ganado a Daniels. Su voz era más fuerte, ahora más contundente. No hagas esto. Se detuvo en seco, sus palabras perforando la neblina de su ira. Por un momento el miedo en su voz lo hizo detenerse. Ella no estaba tan tranquila como parecía, sabía lo que estaba a punto de suceder, y por primera vez desde que esta confrontación había comenzado, Rick sintió que tenía la ventaja. Sus labios se curvaron en una trampa. ¿Crees que puedes detenerme? Siseó su voz baja y amenazante. ¿Crees que has ganado? Los ojos de Angela nunca dejaron los suyos. Si sacas esa pistola se acabó, dijo su voz firme. Una vez más, sabes que lo perderás todo. La mano de Rick se crispó debajo de su chaqueta. Su corazón latía tan fuerte que pensó que podría estallar. Quería sacar el arma para mostrarle que no tenía miedo de que él fuera el que tenía el control, pero el peso de sus palabras flotaba en el aire entre ellos. Tenía razón. Si sacaba su arma, se acabaría para él, para su carrera, para todo, pero en su mente ya había terminado. Ya no me importa. Rick murmuró, más para sí mismo que para ella. Su voz era apenas un susurro, pero Angela lo escuchó. Deberías importarle, respondió con voz firme, porque si haces esto no hay vuelta atrás. Perderás más que tu trabajo, perderás tu libertad, tu vida.
Los dedos de Rick se flexionaron sobre el arma. Su mente se arremolinaba con emociones conflictivas. Estaba tan cerca de sacarlo. Obligarla a verlo, a reconocerlo. Pero algo dentro de él, algo pequeño enterrado profundamente debajo de las capas de ira y resentimiento, lo hizo dudar. Los ojos de Angela se suavizaron solo por un momento. No tienes que hacer esto, Rick. Bájala por primera vez desde que esta pesadilla había comenzado. Rick sintió la más mínima grieta en su resolución. Podía sentir el peso del arma tirándolo hacia abajo, arrastrándolo más profundamente a un pozo. No estaba seguro. Podía salir, pero todavía había una parte de él que quería hacerlo, una parte de él que quería detenerse, alejarse y arreglar de alguna manera lo que había roto, pero luego, en el momento siguiente, se había ido. El agente que había movido los ojos de Rick se dirigieron hacia la parte delantera del avión, donde el agente del servicio secreto se había levantado de su asiento y caminaba hacia ellos. Su expresión era tranquila pero alerta, su mano descansaba sobre la funda en su cadera. El corazón de Rick dio un vuelco. El agente iba a detenerlo, iba a terminar con esto. No me gusta esto. La mano de Rick se movió instintivamente. Su agarre se apretó alrededor del arma mientras comenzaba a sacarla de debajo de su chaqueta, pero nunca tuvo la oportunidad. En un instante, el agente estaba allí. Su mano se cerró alrededor de la muñeca de Rick en un agarre similar a un tornillo de banco, alejando su brazo de su cuerpo antes de que pudiera sacar completamente el arma. La mente de Rick se quedó en blanco. Su cuerpo se congeló cuando el agente giró su muñeca lo suficiente para hacerle soltar el arma. Cayó al suelo con un ruido sordo. El sonido reverberó a través de la cabina silenciosa como un disparo. El agente actuó con rapidez y eficiencia, tirando del brazo de Rick detrás de su espalda y asegurándolos con un par de esposas antes de que pudiera siquiera procesar lo que había sucedido. Rick no luchó, no podía, su cuerpo se sentía entumecido, su mente vacía, se acabó, así como así, se acabó. Angela vio cómo se desarrollaba la escena con una mezcla de alivio y tristeza, no había querido que terminara así, pero Rick no le había dejado otra opción, se había salido de control y ahora estaba pagando el precio, los pasajeros a su alrededor. Susurraban en voz baja, sus ojos muy abiertos por la sorpresa mientras veían las consecuencias de la confrontación. El agente levantó a Rick, sus movimientos tranquilos pero firmes mientras guiaba al hombre esposado de regreso a su asiento. La cabeza de Rick colgaba baja, sus ojos miraban fijamente al suelo, el peso de sus acciones, las consecuencias de lo que casi había hecho, lo presionaban como una fuerza aplastante. Angela respiró profundamente, su cuerpo se relajó por primera vez desde que esta pesadilla había comenzado, tenía una, pero no se sintió como una victoria, se sintió como una tragedia para Rick, para el sistema que había creado a hombres como él y para las innumerables personas. ¿Quién ha sido herido por ese sistema? El agente miró a Angela con una expresión ilegible. ¿Estás bien, senador? Ella asintió aunque no estaba segura de cómo se sentía. Sí, gracias. El agente le dio un pequeño asentimiento antes de regresar a su asiento dejando a Rick solo, atado y derrotado. El avión continuó su curso. La cabina regresó a un silencio incómodo, pero los ecos de lo que acababa de suceder permanecieron en el aire, un recordatorio de lo cerca que habían estado las cosas del desastre para Rick Daniels. No había vuelta atrás. Había perdido todo, su carrera, su reputación, su libertad y todo se había desenredado en cuestión de horas. Se sentó en silencio con las esposas clavándose en sus muñecas, su mente repitiendo cada error, cada momento, que lo había llevado a este punto. Y para Angela la lucha estaba lejos de terminar. Esta era solo una batalla en una guerra mucho más grande, una guerra que había estado peleando toda su vida, pero hoy al menos había ganado. El avión se deslizaba suavemente hacia Washington, D.C., pero la tensión en la cabina de primera clase era espesa, un contraste casi insoportable con el cielo tranquilo afuera. El incidente con Rick Daniels había dejado el aire cargado con un pesado silencio. Cada pasajero profundamente consciente de la confrontación que acababan de presenciar. Todos los ojos, incluso si evitaban el contacto directo, se sintieron atraídos por Rick mientras estaba sentado encadenado en su asiento. Su rostro ahora era una máscara de humillación e incredulidad. Angela Davis permaneció sentada, su compostura inquebrantable en la superficie, pero la adrenalina aún corría por sus venas. El escape estrecho del desastre de lo que podría haber sido un altercado armado a 30.000 pies pesaba mucho sobre ella. La situación había sido contenida, pero su gravedad aún persistía. Rick casi había cruzado una línea que podría haber llevado a consecuencias catastróficas. Angela había enfrentado muchas batallas intensas en su carrera, pero nunca una se había sentido tan precaria, tan cerca de una tragedia irreparable. Miró a Rick brevemente, notando la caída en su postura, la opacidad en sus ojos. Este ya no era el hombre que había tratado con confianza de afirmar el control sobre ella.
Quien había intentado usar su autoridad como arma, ahora estaba derrotado y, sin embargo, Angela no sentía ninguna sensación de victoria, en cambio, lo que persistía era una abrumadora sensación de lástima. Rick había perdido todo en meros momentos, una carrera construida durante años, su sentido de poder y autoridad, su orgullo, todo se hizo añicos en un solo acto de rabia ciega e incontrolada. Angela comprendió los problemas sistémicos que habían creado hombres como Rick, oficiales que habían sido condicionados a creer en su propia invencibilidad para ejercer su autoridad sin miedo a las consecuencias, que el sistema ahora se había vuelto contra él, atrapándolo en una situación de la que no podía escapar. Suspiró interiormente reconociendo que Rick no era solo un individuo que había perdido el control, era un símbolo de la misma podredumbre que ella había pasado su vida combatiendo y, sin embargo, era imposible no ver al hombre roto debajo de la insignia, a pesar de toda su agresión, sus errores, sus acciones dañinas, era tanto un producto del sistema como cualquiera, el sistema que lo había empoderado también le había fallado, despojándolo de humanidad, empujándolo al límite. Angela volvió su atención a los asistentes de vuelo que flotaba cerca. Sin saber cómo navegar por las consecuencias, una de ellas con el rostro pálido y tenso por la tensión se acercó con cautela. «Senador Davis, ¿hay algo que pueda ofrecerle?» La voz de la mujer era vacilante, casi tenía miedo de entrometerse después de lo que había sucedido. Angela negó con la cabeza suavemente. «No, gracias, estoy bien». La asistente asintió, pero se demoró un momento y lanzó una rápida mirada hacia Rick, a quien hemos llamado antes. «La policía nos recibirá en la puerta. ¿Está bien?» Angela dudó, pero luego asintió. «Sí, esa es la decisión correcta». La asistente de vuelo le dio un breve y respetuoso asentimiento antes de apresurarse a regresar con sus colegas. Angela la vio irse sintiendo todo el peso de la decisión que había tomado. Rick no era solo un pasajero disruptivo. Había cruzado una línea seria y tenía que haber consecuencias. Unas que lo seguirían mucho después de que este vuelo aterrizara, no había escapatoria, pero ahora la mirada regresó a Rick, cuyos ojos todavía estaban fijos en el suelo. Su comportamiento, una vez endurecido, se había derrumbado en algo hueco. El hombre que había estado sobre sus ojos lleno de furia y derecho se había ido reemplazado por una persona. Quien ahora enfrentaba las duras consecuencias de sus acciones. Angela no se regocijó por su caída, en cambio hubo una profunda tristeza al ver a alguien destruirse tan completamente. El agente del servicio secreto, que había mantenido una distancia vigilante, se acercó a Angela nuevamente. Su presencia era tranquilizadora, como si reafirmara silenciosamente que lo peor había pasado. «Senador», su voz era mesurada, respetuosa. «Está bien». Angela le dio un pequeño asentimiento, su voz más tranquila de lo que sentía por dentro. «Sí, estoy bien, gracias por intervenir cuando lo hiciste. Las cosas podrían haber terminado muy diferente». El agente asintió brevemente. «Solo haciendo mi trabajo. Mamá termina pronto y la policía estará esperando». «¿Quieres presentar cargos?». La pregunta golpeó a Angela más fuerte de lo que esperaba. Su instinto fue decir sí. «Rick, tenía que estar». El agente asintió con la cabeza y volvió a su asiento. Angela se reclinó y cerró los ojos brevemente, pero su mente estaba todo menos tranquila. Todavía podía sentir los ojos de los otros pasajeros, el peso de su vista, sus juicios y su curiosidad. Habían presenciado algo extraordinario hoy, pero pocos, si alguno, comprenderían realmente la magnitud de lo que casi había sucedido. Como el avión comenzó su descenso, Angela abrió los ojos de nuevo y miró las luces centelleantes de Washington, D.C. debajo. La ciudad parecía pacífica desde arriba, pero ella conocía muy bien las batallas que la esperaban en tierra. Había pasado años presionando por un cambio, por la justicia, por una reforma y ahora, en este momento tranquilo antes de aterrizar, comprendió más que nunca que la lucha estaba lejos de terminar. El avión aterrizó suavemente. La sacudida familiar del tren de aterrizaje llevó a Angela de regreso al presente mientras el avión se dirigía a la puerta. Angela vio las luces intermitentes de los autos de policía que esperaban. La inevitabilidad de lo que se avecinaba pesaba mucho sobre ella. Rick estaba a punto de enfrentar las consecuencias de sus acciones y Angela tuvo que decidir hasta dónde llegaría cuando el avión se detuvo. El agente del servicio secreto se puso de pie y se colocó entre Angela y Rick, quien permaneció en silencio. Sus manos todavía estaban esposadas. Los asistentes de vuelo abrieron las puertas y un grupo de oficiales abordó, moviéndose rápidamente hacia Rick. Rick no ofreció resistencia. No quedaba lucha en él. El poder que una vez había sentido se había ido reemplazado por la fría comprensión de que todo en lo que había confiado había desaparecido. En su placa, su autoridad, su identidad se había deslizado hasta sus dedos. Los oficiales lo guiaron fuera del avión. Sus expresiones eran sombrías. Angela lo vio irse, con el corazón apesadumbrado por las complejas emociones del momento. Alivio de que la amenaza inmediata hubiera terminado. Sentimientos por el hombre cuya vida se estaba desmoronando ante sus ojos y, sobre todo, una profunda e inquebrantable determinación.
Daniels era un hombre, pero representaba un problema mucho mayor. Un sistema que le había permitido creer que podía actuar con impunidad. Mientras Angela recogía sus cosas, sabía que esta batalla no había terminado, era solo otro capítulo en una lucha mucho más larga, la que no se ganaría con un solo arresto o enfrentamiento, pero estaba preparada para seguir adelante. Al salir al aire fresco de la noche de Washington, D.C., Angela sintió que su determinación se endurecía. Los eventos de este vuelo le habían recordado por qué luchaba tanto, por qué no podía detenerse ahora y mientras los autos de policía se alejaban, llevando a Rick Daniels a las profundidades de un sistema que alguna vez pensó que controlaba. Angela sabía que su lucha por la justicia recién había comenzado. El aire fresco de la noche de Washington, D.C. saludó a Angela Davis cuando bajó del avión. El golpeteo constante de sus tacones. Resonando a través del tranquilo Jet Bridge, las últimas horas se sentían distantes, ahora la adrenalina disminuyendo lentamente reemplazada por un profundo agotamiento caminó a través de la terminal del aeropuerto casi vacía su agente del servicio secreto, cerca siempre vigilante, sin embargo el peso de la noche todavía la presionaba fuertemente mientras se acercaban a la salida reservada para pasajeros de alto perfil, los pensamientos de Angel repitieron los momentos finales a bordo del avión Rick Daniels, una vez desafiante y rebosante de ira equivocada, siendo llevado esposado, su rostro despojado de cualquier rastro de poder estaba grabado con derrota. El recuerdo persistió, y aunque la había amenazado, la acosó, y Anak se sintió no hubo triunfo en su caída. Esta no fue una victoria, no del tipo que estaba acostumbrada a buscar. La caída de Rick fue producto de un problema mucho mayor. Angela había pasado su carrera luchando contra el poder desenfrenado que le había dado la confianza para creer que era intocable. Su ira, sus acciones, eran manifestaciones de un sistema roto, uno que había permitido que hombres como él existieran durante mucho tiempo. Y mientras Angela reflexionaba sobre ello, sintió una frustración familiar. No se trataba de un hombre, se trataba de desmantelar una estructura mucho más arraigada y peligrosa. El sedán negro que esperaba en la acera era un recordatorio de que su trabajo estaba lejos de terminar. La prensa pronto se enteraría de la confrontación en el avión. Habría titulares, demandas de declaraciones. Una renovada ola de atención a la mala conducta policial, pero eso no era lo que pesaba en la mente de Angela. Se deslizó en el asiento trasero del auto. Era la decisión que aún tenía que tomar mientras el auto se movía suavemente por las calles de la ciudad. Angela miró por la ventana. Su reflejo, débilmente visible contra las luces pasajeras de Washington, la pregunta que la había fascinado desde que Rick estaba escoltado lejos regresó más persistente. Ahora debería presentar cargos entonces. No era una cuestión de culpa, las acciones de Rick eran claras, él había abusado de su poder, la amenazó y cruzó múltiples líneas. Presentar cargos enviaría un mensaje poderoso, especialmente en el clima actual, sería una declaración de que nadie, ni siquiera un policía fuera de servicio, estaba por encima de la responsabilidad. Resonaría mucho más allá de este incidente, enderezar la conversación sobre la reforma policial y el abuso sistemático, pero el otro lado de esa decisión era igualmente complicado. Presentar cargos formales destruiría la vida de Rick por completo, su carrera ya estaba en ruinas, pero un procesamiento público significaría más que perder su placa, probablemente significaría tiempo en prisión, una marca permanente en su historial y el borrado de todo lo que alguna vez había representado. Angela no sentía simpatía por él, pero entendía la gravedad de ser el catalizador de la ruina total de alguien. Suspiró, cerrando los ojos por un breve momento. El liderazgo siempre había exigido decisiones difíciles, y esto no era diferente. No era simplemente una cuestión de lo que era legalmente correcto, se trataba de lo que realmente empujaría la aguja en el más amplio lucha por la justicia. Presentar cargos sería un paso hacia una reforma sistémica o se convertiría en otro espectáculo mediático que eclipsaría los problemas más profundos. Un auto se detuvo frente a su casa, un paraíso familiar en medio de su vida caótica. Cuando Angela salió, la tensión en sus hombros le recordó las batallas que enfrentaba todos los días. Esta noche, el peligro inmediato había terminado, pero la guerra estaba lejos de ser una. Su lucha por la justicia y la rendición de cuentas continuaría, y este incidente con Rick Daniels fue solo una escaramuza en una lucha mucho más grande. El agente la siguió adentro brevemente antes de disculparse, dejando a Angela sola en el silencio de su casa. Se movió a través de las habitaciones poco iluminadas, finalmente permitiéndose exhalar por completo. Dejando su bolso en el suelo, caminó hacia la ventana y miró hacia la calle oscura, sus pensamientos todavía dando vueltas. La decisión que aún tenía que tomar. La verdad era que Angela no necesitaba presentar cargos para arruinar la vida de Rick, su caída ya había comenzado. El sistema que una vez lo había protegido ahora estaba trabajando en su contra, y aún no habría escapatoria de las consecuencias de sus acciones. La pregunta que quedaba era si su teléfono sonó suficiente. La mesa cercana la sacó de sus pensamientos. Era un mensaje de su equipo legal que le preguntaba si había tomado una decisión sobre presentar cargos. Angela miró la pantalla durante un largo momento, sopesando las implicaciones. Finalmente, escribió una respuesta. Todavía no.
Con eso, dejó el teléfono a un lado y regresó a la ventana. La noche afuera estaba quieta y pacífica, pero Angela sabía que esa calma nunca duraba mucho en su mundo. Siempre habría otra confrontación, otra batalla por la rendición de cuentas, pero por esta noche se permitió un momento de tranquilidad mientras permanecía allí mirando The Darkness. Angela llegó a una conclusión que se había estado formando en el fondo de su mente toda la noche. Rick Daniels no era la raíz del problema, era simplemente un síntoma de algo mucho más insidioso. La verdadera batalla era contra el sistema que le había permitido creer que podía actuar sin consecuencias, que lo había envalentonado para desafiarla con tanta arrogancia. No se trataba de derribarlo, se trataba de desmantelar las estructuras que lo habían creado. Esa batalla, Angela sabía que no sería una con un arresto o un caso altamente publicitado, era una lucha larga y agotadora que duraría años, tal vez incluso décadas, pero Angela siempre había estado lista para esa lucha. Era por eso que había entrado en política en primer lugar, para cambiar el sistema, no solo castigar a sus infractores. Respiró profundamente, el aire fresco de la ventana ligeramente abierta llenaba sus pulmones. Mañana volvería a llamar, habría preguntas, entrevistas y la inevitable presión del escrutinio público, pero esta noche Angela se permitió descansar sabiendo que la batalla continuaría como siempre lo había hecho. En cuanto a Rick Daniels, su destino ya estaba sellado, ya sea que presentara cargos o no. Él nunca ejercería la autoridad que una vez tuvo. Su caída en desgracia fue completa y en que Angela encontró una pequeña medida de justicia por ahora.